Antes de continuar, quiero que te detengas un instante y pienses en esto. Si hoy tienes más de 60 años, o amas profundamente a alguien que ya ha llegado a esta etapa, lo que escucharás durante los próximos minutos puede cambiar para siempre la manera en que miras este momento de la vida. Porque hay una verdad sobre los años después de los 60, que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La prueba más importante del alma no ocurre en la juventud, ni en los años de lucha, ni cuando construimos una familia. Ocurre después, cuando el mundo cree que ya no tienes nada más que ofrecer. Chico Xavier, el hombre que durante décadas sirvió de puente entre este mundo y el más allá, dejó enseñanzas que hoy resuenan con una fuerza inquietante. Él comprendió algo que la sociedad moderna prefiere ignorar, que los últimos años de la vida no son un descenso, sino un ascenso disfrazado de dificultad, y que la mayoría de las personas llega a esa etapa sin la menor preparación, tropezando en una oscuridad que pudo haberse iluminado. En este video vamos a recorrer juntos 5 verdades profundas sobre lo que ocurre con el espíritu después de los 60. Hablaremos del despertar del alma, de las cuentas que venimos a saldar, de la soledad transformada en propósito, de las señales que el espíritu envía, y finalmente de cómo atravesar esta etapa con paz y dignidad. Si crees que estas palabras pueden tocar el corazón de alguien, dale me gusta, compártelo con esa persona que necesita escucharlo, y suscríbete para no perderte ninguna enseñanza. Y dime en los comentarios, ¿cuántos años tienes y qué esperas encontrar en esta etapa de tu vida? Comencemos. El velo que cae a los 60, porque el alma despierta justo cuando el cuerpo se apaga. Imagina por un instante que toda tu vida fue un largo viaje en un tren a gran velocidad. Durante décadas miraste por la ventana sin tiempo para detenerte. El trabajo, los hijos, las deudas, las prisas, los planes que nunca terminaban. Y de pronto, alrededor de los 60, el tren empieza a frenar. El paisaje se vuelve nítido. Por primera vez en mucho tiempo puedes ver con claridad hacia dónde ibas. Eso, exactamente eso, es lo que Chico Xavier describía como la caída del velo. Durante la mayor parte de nuestra existencia, el cuerpo es tan fuerte y tan exigente que el alma queda en segundo plano. Durante años vivimos tan concentrados en sobrevivir, trabajar y cumplir con nuestras obligaciones que olvidamos algo esencial. Antes que un cuerpo, somos espíritus atravesando una experiencia pasajera en la carne. La juventud, con toda su energía, puede hacernos creer que somos nuestra fuerza, nuestra apariencia, y aquello que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Pero llega un momento en que esa ilusión comienza a desaparecer, y no necesariamente como una pérdida, sino como una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente. Pero llega un momento en que esa ilusión empieza a desvanecerse, y no por accidente, sino por diseño. Chico Xavier enseñaba que el debilitamiento del cuerpo en la madurez no es un castigo de la naturaleza, sino una invitación silenciosa. Cuando las fuerzas físicas disminuyen, algo dentro de nosotros comienza a despertar. La voz interior, antes ahogada por el ruido del mundo, empieza a hacerse escuchar. Las preguntas que evitamos durante toda la vida regresan. ¿Quién soy realmente? ¿Qué he hecho con mi tiempo? ¿Qué dejaré cuando ya no esté? Estas preguntas no son señales de decadencia. Son los primeros latidos de un alma que despierta. Piensa en cuántas personas, al llegar a esta edad, sienten de repente una sensibilidad nueva. Lloran con una canción que antes ignoraban. Se conmueven con el atardecer. Recuerdan a personas que partieron y sienten su presencia cerca. Buscan reconciliarse con quienes lastimaron. Todo esto no es debilidad emocional, ni simple nostalgia. Es el espíritu recuperando el protagonismo que siempre le perteneció. El velo que separaba lo material de lo eterno comienza a hacerse transparente. La ciencia moderna, sin proponérselo, confirma parte de esta sabiduría. Los estudios sobre el envejecimiento muestran que en la tercera edad, muchas personas desarrollan una mayor inteligencia emocional, una mayor capacidad de gratitud y una visión más profunda de la vida. Los neurocientíficos lo llaman la paradoja del bienestar. Aunque el cuerpo declina, la satisfacción interior de muchos adultos mayores aumenta. ¿No es curioso? Justo cuando el mundo espera que seamos más infelices, el alma encuentra una serenidad que antes era imposible. Lo que la ciencia describe en términos cerebrales, la espiritualidad lo explica en términos del despertar del espíritu.
Pero aquí está el punto que casi nadie comprende. Y por eso tantos sufren innecesariamente. Este despertar puede vivirse de dos maneras completamente distintas. Quien lo ignora, quien se aferra desesperadamente al cuerpo que fue, quien se niega a aceptar que esta etapa tiene un sentido más alto, vive estos años con angustia, con miedo, con una sensación constante de pérdida. Mira el espejo y solo ve lo que ya no es. Mira el calendario y solo cuenta lo que le falta. Para esa persona, el velo que cae se convierte en una sombra que la persigue. Pero existe otra manera de atravesar esta etapa, una que cambia por completo la forma de mirar el paso del tiempo. En lugar de ver cada pérdida como una derrota, puedes comenzar a comprenderla como una oportunidad para descubrir una fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Cuando el cuerpo cambia, también puede abrirse un espacio para que el espíritu ocupe nuevamente el lugar que le corresponde. Chico Xavier insistía en que la vejez bien vivida es la época más fértil del espíritu, porque es cuando finalmente tenemos el tiempo, la experiencia y la sensibilidad para trabajar en aquello que realmente importa, nuestra evolución. Permíteme compartir una imagen que él usaba con frecuencia. Decía que somos como frutos en un árbol. En la juventud somos verdes, duros, llenos de savia, pero amargos, aún sin madurar. Con los años, el sol de las experiencias nos va ablandando, el dulzor aparece, y llegamos a la plenitud. El fruto maduro no teme caer del árbol, porque sabe que ha cumplido su propósito, y que su semilla continuará la vida. Así debería sentirse el alma después de los 60, no como algo que se marchita, sino como algo que finalmente alcanza su sabor más pleno. ¿Por qué entonces sufrimos tanto? Porque vivimos en una cultura que adora la juventud y le teme a la madurez. Una sociedad que nos vendió la mentira de que el valor de una persona está en su productividad, en su apariencia, en su capacidad de correr más rápido. Cuando esa cultura nos mira a los 60, nos descarta, y lo más triste es que muchos terminan creyéndoselo. Empiezan a sentirse una carga, un estorbo, alguien que ya pasó su momento. Esa creencia es uno de los venenos más silenciosos de nuestra época, y es completamente falsa a los ojos del espíritu, porque ante el cielo, el valor de un alma jamás disminuye con los años. Al contrario, cada año vivido es una joya añadida a la corona del espíritu. Pero superar cada dificultad también deja algo detrás, una lección, una cicatriz y una nueva forma de mirar la vida. Y quizá por eso, esta etapa que tantos consideran un declive sea, desde la perspectiva espiritual, una de las más importantes de toda la existencia. Es aquí donde muchas cosas que permanecieron ocultas durante décadas comienzan finalmente a revelarse. Existe una señal inconfundible de que el velo ha comenzado a caer en tu vida. Es esa sensación, a veces difícil de explicar, de que hay algo más. Esa intuición que aparece en las noches silenciosas, cuando sientes que esta vida no puede ser solo lo que tocamos y vemos. Ese llamado interior que te empuja a buscar respuestas más profundas, a perdonar, a reconciliarte, a dejar las cosas en orden. Si has sentido algo de esto, no lo ignores. No es la edad jugándote una mala pasada. Es tu espíritu tocando a la puerta, pidiéndote que prestes atención, porque la etapa más significativa de tu existencia acaba de comenzar. Y comprender esto lo cambia todo. Porque cuando dejas de ver tus últimos años como una cuenta regresiva y empiezas a verlos como una preparación sagrada, cada día adquiere un peso distinto, cada conversación con un nieto se vuelve una siembra, cada gesto de bondad se convierte en un tesoro guardado, cada momento de oración o reflexión se transforma en un puente hacia la luz. El cuerpo se apaga, sí, pero solo para que el alma pueda finalmente brillar. Ahora bien, este despertar trae consigo una revelación que muchos no esperan, y a veces resulta incómoda, porque cuando el alma despierta, no solo ve la luz hacia la que se dirige, también ve, con una claridad que antes no tenía, las cuentas que dejó pendientes en el camino, y de eso, de esas deudas invisibles que el espíritu viene a saldar en la recta final, hablaremos en el próximo capítulo. Las 3 deudas invisibles que el alma viene a cobrar en la recta final. Hay una pregunta que aparece en la mente de casi todas las personas cuando cruzan cierta edad, aunque pocas se atrevan a pronunciarla en voz alta. Es esta: ¿por qué justo ahora que debería tener paz,
siento que algo dentro de mí está pendiente. Esa sensación de cuenta sin cerrar, de asunto sin resolver, de carga que cargamos sin saber exactamente de dónde viene. Chico Xavier tenía una respuesta para eso, y es una de las enseñanzas más profundas que nos dejó. Decía que el alma, en la recta final de la vida, viene a cobrarse a sí misma 3 deudas que arrastró durante años, y quien las reconoce a tiempo, las salda en paz. Quien las ignora, las lleva consigo al otro lado. Antes de hablar de cada una, es importante entender algo. Estas deudas no son castigos impuestos por un Dios vengativo. No funciona así el universo espiritual. Son más bien lecciones inconclusas, lazos que dejamos sueltos, oportunidades que el espíritu necesita cerrar para poder avanzar con ligereza. Imagina que vas a hacer un largo viaje, y antes de partir, sientes la necesidad de dejar tu casa en orden, pagar lo que debes, despedirte de quien amas, perdonar viejos rencores. El alma siente exactamente eso en sus últimos años, una urgencia silenciosa de ordenar lo que quedó desordenado. La primera deuda es la deuda del perdón, y quizás sea la más pesada de todas. A lo largo de la vida todos acumulamos heridas, personas que nos lastimaron, traiciones que no olvidamos, palabras que se clavaron y nunca salieron. También guardamos culpas propias. Aquello que hicimos y que nos persigue, las personas a las que fallamos, los errores que pesan en la conciencia. Chico Xavier enseñaba que el rencor no envenena a quien lo recibe, sino a quien lo carga. Es como sostener una brasa ardiente con la intención de lanzarla a otro. El único que se quema eres tú. En la recta final, esta deuda del perdón se vuelve insoportable si no se atiende. Por eso vemos a tantas personas mayores atormentadas por recuerdos de hace 40 o 50 años. Una pelea con un hermano, un padre con quien nunca se reconciliaron, un hijo del que se distanciaron por orgullo. Esas heridas, que parecían dormidas, despiertan con fuerza cuando el alma comienza a hacer cuentas. Y aquí está la enseñanza luminosa. Nunca es tarde para perdonar, ni para pedir perdón. Una llamada, una carta, una conversación sincera, incluso una oración cuando la otra persona ya partió, tiene el poder de saldar esta deuda y liberar al espíritu de un peso que cargó durante décadas. La segunda deuda es la deuda del amor no entregado. Y esta es más sutil, más silenciosa, pero igual de profunda. Se trata de todo el cariño que sentimos pero nunca expresamos. Las palabras que guardamos por timidez, por orgullo, por la falsa creencia de que siempre habría tiempo. ¿Cuántos padres amaron intensamente a sus hijos, pero jamás se lo dijeron con claridad? ¿Cuántos esposos sintieron una devoción enorme por su pareja, pero la demostraron tan poco? ¿Cuántas amistades verdaderas se enfriaron simplemente porque nadie tomó el teléfono para decir, te extraño? Chico Xavier insistía en que el amor que no se expresa es como un tesoro enterrado que de nada sirve. El alma vino a este mundo a aprender a amar, y en la recta final, hace el balance de cuánto amor dejó sin entregar. Por eso muchas personas mayores sienten esa necesidad repentina de abrazar más, de decir lo que callaron, de reconciliarse con quienes apreciaban. No es sentimentalismo de la edad, es el espíritu intentando pagar, antes de partir, todo el amor que se quedó atascado en la garganta. Y aquí, nuevamente, la buena noticia es poderosa. Cada palabra de cariño que digas hoy, cada abrazo que des, cada te amo, que pronuncies, salda esta deuda y siembra luz para tu travesía. La tercera deuda es quizás la más olvidada, y sin embargo la más decisiva. Es la deuda contigo mismo. A lo largo de la vida, la mayoría de las personas se entrega tanto a los demás, a las obligaciones, a la supervivencia, que se abandona a sí misma. Postergamos nuestros sueños para después. Ignoramos nuestra propia voz interior. Vivimos para cumplir expectativas ajenas, y nunca nos detenemos a preguntar qué vino a hacer realmente nuestra alma a este mundo. Esta es la deuda del propósito, la cuenta que tenemos con nuestro propio espíritu. Chico Xavier enseñaba que cada uno de nosotros llega a la tierra con una misión, con algo que solo nuestra alma puede ofrecer al mundo, y cuando llegamos a la recta final, sin haberla cumplido, sin siquiera haberla buscado, sentimos un vacío difícil de nombrar. Esa sensación de podría haber hecho más, y de no fui quien debía ser. Pero atención,
porque esto es fundamental. El propósito del alma no se mide en grandes logros visibles. No se trata de fama, de riqueza, de monumentos. Se trata del bien que sembramos, de las almas que ayudamos a crecer, de la luz que dejamos en quienes nos rodearon, y eso puede cumplirse hasta el último día de vida. Una abuela que enseña bondad a sus nietos está cumpliendo su misión. Un anciano que escucha con paciencia a quien sufre está cumpliendo su misión. Una persona que, desde la cama, ofrece una oración sincera por el mundo, está cumpliendo su misión. La deuda del propósito no se salda haciendo cosas grandiosas, sino siendo, hasta el final, un instrumento del bien. Por eso esta etapa es tan valiosa, porque te ofrece la última y más clara oportunidad de alinearte con aquello para lo que viniste. Ahora bien, ¿cómo saber cuál de estas 3 deudas pesa más en tu vida? La señal está en tus propios pensamientos recurrentes. Observa qué recuerdos vuelven a ti una y otra vez. Si son rostros de personas con quienes tienes asuntos pendientes, probablemente sea la deuda del perdón llamando a tu puerta. Si sientes una nostalgia profunda por momentos en que no expresaste lo que sentías, es la deuda del amor pidiendo ser saldada. Y si te invade esa sensación de vida no del todo vivida, de potencial no realizado, es la deuda del propósito reclamando tu atención. El alma siempre nos avisa. El problema es que rara vez la escuchamos. Hay algo profundamente esperanzador en todo esto, y quiero que lo grabes en tu corazón. A diferencia de las deudas del mundo material, que a veces se vuelven impagables, las deudas del espíritu siempre pueden saldarse. Nunca es tarde, no importa la edad, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo lejos que parezca la solución. Un acto sincero de perdón borra años de rencor. Una palabra de amor verdadera repara silencios de décadas. Un solo día vivido con propósito da sentido a toda una existencia. El cielo no exige perfección, exige sinceridad. No mide la cantidad, mide la intención del corazón. Chico Xavier solía recordar que el espíritu que parte con sus cuentas en orden, cruza el umbral con una ligereza indescriptible. Se va sin cadenas, sin remordimientos, sin el peso de lo que quedó pendiente. Y del otro lado encuentra brazos abiertos, reencuentros luminosos, la certeza de un trabajo bien hecho. En cambio, quien parte con sus deudas intactas, las lleva consigo, y deberá saldarlas en otras condiciones, mucho más difíciles. Por eso esta enseñanza no es para asustar, sino para despertar, para que uses el tiempo que tienes, sea mucho o poco. En lo que realmente cuenta, detente un momento y haz tu propio inventario. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas decirle que lo amas? ¿Qué pequeño propósito puedes abrazar hoy mismo? No dejes estas preguntas para mañana, porque el mañana es una promesa que nadie tiene garantizada. La recta final no es el momento de rendirse, es el momento de cerrar con dignidad cada ciclo abierto. Y cuando comienzas a saldar estas deudas, ocurre algo curioso. Muchas personas, al hacerlo, descubren que la vida las lleva por un camino que no esperaban, el de la soledad. Se apartan, se recogen, sienten que el mundo se aleja, y la mayoría lo interpreta como abandono, como tristeza, como el peor de los destinos. Pero la verdad es muy distinta. Esa soledad que tanto tememos esconde un secreto que cambiará por completo tu forma de vivirla. Y ese secreto lo revelaremos en el próximo capítulo. La soledad, después de los 60, no es abandono. Es una convocatoria del cielo. Hay un silencio que duele más que cualquier palabra. Es el silencio de una casa que antes estuvo llena de voces. El teléfono que ya no suena con la frecuencia de antes. La mesa puesta para uno cuando durante años se puso para muchos. Si has sentido ese silencio, si conoces ese vacío que se instala en el pecho cuando los hijos hacen su vida, cuando los amigos parten uno a uno, cuando el mundo parece haberte dejado atrás, entonces este capítulo fue escrito para ti, porque lo que estás a punto de comprender puede transformar la más profunda de tus tristezas en la más alta de tus oportunidades. La soledad de la tercera edad es uno de los grandes dramas silenciosos de nuestro tiempo. Las estadísticas son reveladoras. En muchos países, más de la mitad de las personas mayores de 60 años afirma sentirse sola con frecuencia. Y no es para menos. La sociedad moderna construyó un mundo donde los mayores son apartados, donde la prisa de los jóvenes no deja espacio para la pausa de los abuelos, donde el valor de una persona parece terminar cuando deja de producir. Es una herida real, y no pretendo minimizarla. Pero Chico Xavier nos ofreció una mirada que cambia por completo el sentido de esta experiencia.
Él enseñaba que existe una diferencia abismal entre estar solo y sentirse en soledad. Y, más profundamente aún, que hay momentos en la vida del espíritu en que el aislamiento no es un castigo, sino una convocatoria, una invitación del plano espiritual a recogerse, a entrar en sí mismo, a preparar el alma para lo que viene. Piensa en todos los grandes maestros espirituales de la historia. Antes de sus momentos de mayor iluminación, casi todos se retiraron, al desierto, a la montaña, a la cueva, al silencio. La soledad nunca fue el final de su camino. Fue la antesala de su transformación. ¿Por qué sería distinto para nosotros? Chico Xavier explicaba que durante la mayor parte de la vida estamos tan rodeados de ruido, de obligaciones, de personas y compromisos, que es casi imposible escuchar la voz del espíritu. El alma intenta hablarnos, pero el estruendo del mundo ahoga su susurro. Entonces llega esta etapa, y poco a poco el ruido disminuye. Las distracciones se apartan, el silencio se hace presente, y muchos se asustan, porque por primera vez en décadas se encuentran a solas consigo mismos. Pero ese encuentro, lejos de ser una desgracia, es uno de los regalos más grandes que la vida puede ofrecer. En el silencio de la soledad ocurren cosas que el bullicio nunca permitió. Aparecen recuerdos que necesitaban ser revisados. Surgen reflexiones que estaban postergadas. La oración se vuelve más honda, más sincera, menos mecánica. La intuición se afina, y según las enseñanzas espirituales, es precisamente en estos momentos de recogimiento cuando se vuelve más fácil percibir la presencia de quienes ya partieron, de los guías espirituales, de esa dimensión sutil que siempre nos acompaña, pero que rara vez logramos sentir. La soledad vista así no es un cuarto vacío, es un templo silencioso donde el cielo puede finalmente conversar contigo. Quiero que entiendas algo importante, porque aquí muchos se equivocan. Esta convocatoria al recogimiento no significa que debas resignarte al aislamiento, ni renunciar al amor de quienes te rodean. No se trata de encerrarse a sufrir, se trata de transformar la calidad de tu soledad. Una cosa es la soledad amarga de quien se siente abandonado y cuenta los minutos esperando que alguien lo rescate. Otra, muy distinta, es la soledad fértil de quien usa ese tiempo para crecer, para orar, para reconciliarse consigo mismo, para preparar su espíritu. La misma circunstancia externa, vivida con dos actitudes opuestas, produce dos destinos completamente diferentes. Permíteme contarte algo que Chico Xavier observaba con frecuencia. Decía que muchas personas, al quedarse solas en sus últimos años, descubrían una vida interior tan rica que se preguntaban cómo habían vivido tanto tiempo sin ella. Empezaban a leer lo que nunca tuvieron tiempo de leer, a meditar sobre las grandes preguntas, a escribir cartas, a recordar con gratitud, a perdonar con serenidad. Algunas que jamás habían rezado de corazón, encontraban en la oración un compañero constante. Otras desarrollaban una sensibilidad espiritual tan profunda que se convertían en faros de paz para todos los que las visitaban. La soledad las había vaciado de lo superficial para llenarlas de lo esencial. Y aquí hay un punto que conviene subrayar porque rompe con una idea muy extendida. Solemos creer que la felicidad depende de estar siempre acompañados, de tener la agenda llena, de no parar nunca. Pero la verdad espiritual es otra. La soledad puede parecer el final de algo, pero quizás sea el comienzo de una conversación que llevabas décadas evitando. Cuando el ruido exterior desaparece, queda algo que durante años estuvo esperando ser escuchado, tu propia vida interior. Y tal vez por eso, después de los 60, estar a solas no siempre significa estar abandonado. La paz más profunda no viene de afuera, nace dentro. Una persona puede estar rodeada de gente y sentirse terriblemente sola, y otra puede estar físicamente sola y sentirse acompañada por toda la creación. El secreto no está en cuántas personas te rodean, sino en la relación que tienes con tu propio espíritu y con lo divino. Quien resuelve esa relación interior nunca vuelve a estar verdaderamente solo. Esto no significa que debamos despreciar la compañía humana. Al contrario, el amor, los vínculos, los abrazos, las conversaciones, son tesoros que debemos cultivar hasta el último día. Si tienes familia cerca, valórala. Si tienes amigos, cuídalos. Si puedes salir, relacionarte, servir a otros, hazlo. Porque el servicio al prójimo es una de las medicinas más poderosas contra la tristeza. Pero cuando a pesar de todo, la soledad llegue, no la recibas como una enemiga. Recíbela como una maestra. Pregúntate qué vino a enseñarte. Escucha lo que el silencio quiere decirte, porque muchas veces, lo que el mundo llama abandono,
El cielo lo llama preparación. Chico Xavier solía recordar una verdad consoladora para quienes se sienten olvidados. Decía que ningún espíritu está jamás verdaderamente solo, que en cada momento, incluso en el más silencioso, estamos rodeados de presencias amorosas que velan por nosotros, seres queridos que partieron y que siguen cerca, guías espirituales que acompañan nuestro camino, una providencia divina que nunca aparta su mirada de nosotros. Si pudiéramos ver, aunque fuera por un instante, todo lo que nos rodea en esa dimensión sutil, jamás volveríamos a pronunciar la palabra soledad con tristeza, porque comprenderíamos que estamos infinitamente acompañados. Por eso, si hoy te sientes solo, quiero pedirte algo. No interpretes ese sentimiento como una sentencia. Interprétalo como una llamada. Es posible que la vida te haya apartado del ruido, precisamente porque ha llegado tu momento de escuchar lo que realmente importa. Usa este tiempo para reconectar con tu fe, con tu interior, con esa parte tuya que el mundo nunca te dejó atender. Convierte tu casa silenciosa en un espacio de paz. Convierte tus horas vacías en horas de reflexión y de gratitud. Y verás cómo, poco a poco, esa soledad que tanto temías se transforma en la compañía más valiosa, la de tu propia alma reconciliada. Hay una práctica sencilla que muchos encuentran transformadora. Cada día dedica unos minutos al silencio consciente. Siéntate, respira y simplemente permanece, no para huir de tus pensamientos, sino para observarlos con calma. Agradece por lo vivido, recuerda con cariño a quienes amaste. Ofrece una oración por quienes siguen en el camino. En ese espacio descubrirás que la soledad ya no pesa igual porque la has llenado de sentido, y el sentido es lo único capaz de convertir el vacío en plenitud. Ahora bien, cuando una persona empieza a transitar este camino interior, cuando el velo cae y las deudas se saldan y la soledad se transforma en recogimiento, el espíritu comienza a enviar señales, mensajes sutiles que indican que la gran prueba ya ha comenzado. La mayoría de las personas los recibe sin entenderlos. Los confunde con coincidencias o con cosas de la edad y deja pasar avisos preciosos. Pero quien aprende a reconocer estas señales gana una ventaja inmensa. Y de esas señales, de esos mensajes que el alma envía cuando la prueba ya empezó, hablaremos en el próximo capítulo. Las señales que el espíritu envía cuando la prueba ya empezó. ¿Alguna vez has despertado a las 3 de la madrugada sin razón, aparente con una sensación extraña de que algo te llamaba? ¿Has soñado con personas que ya partieron sintiendo que el sueño era demasiado real para ser solo un sueño? ¿Has perdido casi de un día para otro el interés por cosas que antes te parecían importantísimas? Si respondes que sí a alguna de estas preguntas, presta mucha atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría explicar fenómenos que hasta ahora habías ignorado. El espíritu, cuando la gran prueba comienza, no se queda en silencio. Habla, envía señales. El problema es que casi nadie ha sido enseñado a leerlas. Chico Xavier dedicó buena parte de su vida a explicar que el plano espiritual se comunica con nosotros constantemente, pero a través de un lenguaje que el mundo moderno desaprendió. No habla con palabras estruendosas ni con espectáculos imposibles. Habla con sutilezas, con intuiciones, con sincronicidades, con sensaciones profundas que la razón no logra explicar pero que el corazón reconoce. Y en la recta final de la vida, cuando el alma se prepara para su gran transición, esas señales se vuelven más frecuentes y más intensas. Aprender a reconocerlas es uno de los mayores regalos que puedes darte a ti mismo. La primera señal es la transformación del sueño. Muchas personas mayores notan que su forma de dormir cambia profundamente. Despiertan en mitad de la noche, especialmente en esas horas silenciosas de la madrugada. Tienen sueños extraordinariamente vividos. A menudo con familiares fallecidos que aparecen serenos, sonrientes, como si vinieran a tranquilizar. Chico Xavier enseñaba que durante el sueño el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y transita por dimensiones más sutiles. En la madurez, esta conexión se intensifica. Esos sueños con seres queridos no siempre son simples recuerdos del subconsciente. Muchas veces son verdaderos encuentros, reuniones del alma con quienes la esperan del otro lado. No los descartes, obsérvalos con respeto porque pueden traer mensajes de consuelo y preparación. La segunda señal es el desapego progresivo de lo material. Es un fenómeno notable. Personas que durante toda su vida valoraron intensamente sus posesiones, su dinero, su estatus, de pronto empiezan a sentir que nada de eso importa demasiado. Las cosas que antes les quitaban el sueño, ahora les resultan indiferentes. Sienten el impulso de regalar, de simplificar, de soltar,
Algunos lo viven con cierta inquietud, preguntándose qué les ocurre, pero esta es una de las señales más claras de que el espíritu se está preparando. Es como el viajero que antes de un largo viaje comprende que no puede llevar consigo el equipaje pesado. El alma intuye que hacia dónde va, nada de lo material la acompañará. Solo el amor. Las buenas acciones y la evolución, conquistada, cruzan el umbral. La tercera señal es una sensibilidad emocional y espiritual aumentada. Quien atraviesa esta etapa suele descubrir que se emociona con facilidad, una música, un recuerdo, un gesto de bondad y las lágrimas brotan. Pero no son lágrimas de debilidad, sino de un corazón que se ha vuelto más permeable, más abierto, más conectado con lo esencial. Junto a esto aparece en muchos casos una percepción más fina de lo sutil, la sensación de que alguien acompaña en la habitación, la certeza repentina de que un ser querido está cerca, intuiciones que luego se confirman. Chico Xavier explicaba que el velo entre los dos mundos se adelgaza en esta fase, y por eso, la sensibilidad espiritual florece. Lo que antes parecía imposible de percibir, ahora se siente con naturalidad. La cuarta señal es la necesidad imperiosa de reconciliación. De repente, el alma siente una urgencia de cerrar ciclos. Surgen las ganas de llamar a aquel familiar con quien hubo distancia, de pedir perdón, de decir lo que se cayó, de dejar las cosas en paz. Esta urgencia no es casual. Es el espíritu trabajando para saldar aquellas deudas de las que ya hablamos, preparando el terreno para una partida serena. Cuando sientas ese impulso de reconciliarte, no lo postergues. Es una señal de que tu alma está haciendo su trabajo de preparación y obedecerla traerá una paz que ninguna otra cosa puede dar. Por la quinta señal es el cuestionamiento profundo sobre el sentido de la vida. Las preguntas que evitamos durante décadas regresan con fuerza. ¿Para qué viví? ¿Qué hay después? ¿Hice lo suficiente? ¿Quién soy realmente más allá de mi nombre y mi historia? Muchas personas se asustan ante estas preguntas, las consideran señales de tristeza o de declive, pero son todo lo contrario. Son el despertar de la conciencia espiritual en su punto más alto. Son el alma buscando comprender su propia naturaleza eterna antes del gran retorno. Quien se permite explorar estas preguntas con valentía, en lugar de huir de ellas, encuentra respuestas que iluminan todo el sentido de su existencia. Ahora bien, es fundamental aclarar algo. Reconocer estas señales no significa que el final sea inminente, ni que debas vivir con angustia contando los días. Estas señales pueden aparecer durante muchos años. Su propósito no es asustar, sino preparar. Son como las luces que se encienden en el camino para que el viajero sepa por dónde transita. Quien las reconoce vive sus últimos años con una conciencia y una serenidad extraordinarias. Por eso, cuando reconozcas alguna de estas señales en ti, no las niegues ni las reprimas. Acércate a ellas con curiosidad y respeto. Si tienes sueños significativos, anótalos y reflexiona sobre ellos. Si sientes el impulso de reconciliarte, hazlo sin demora. Y si las grandes preguntas regresan a tu mente, dales espacio. Si reconoces estas señales en un ser querido mayor, ofrécele algo todavía más valioso, tu presencia y tu escucha. No descartes lo que te cuenta como simples cosas de la edad. Si te habla de un sueño con alguien que ya partió, de una sensación extraña o de la impresión de que pronto emprenderá un viaje, escúchalo con amor. Chico Xavier insistía en que la muerte, para el espíritu preparado, no es un salto al vacío ni un final oscuro. Es un nacimiento a otra dimensión de la vida. Así como una madre percibe las señales de que su hijo está por nacer y se prepara para recibirlo, el alma puede sentir las señales de su propio renacimiento espiritual. El cuerpo percibe un final. El espíritu percibe una continuación. Comprender esto transforma el miedo en serenidad y la angustia en confianza. Tu espíritu es más sabio de lo que tu mente racional alcanza a comprender. Y en esta etapa de la vida trabaja para prepararte, guiarte y mostrarte el camino. Las señales no tienen por qué ser amenazas. Pueden convertirse en gestos de amor que te invitan a mirar hacia adentro. Y llegados a este punto, después de comprender el despertar del alma, saldar las deudas invisibles, transformar la soledad en recogimiento y reconocer las señales del espíritu, surge la pregunta más importante de todas. ¿Cómo se atraviesa esta gran prueba con paz? ¿Cómo se llega al final del camino sin miedo ni remordimientos, con el alma serena y lista para el reencuentro?
Eso es precisamente lo que Chico Xavier enseñó sobre cómo atravesar los últimos años de la vida. Cómo pasar la prueba y partir en paz. Si la prueba más importante del alma comienza después de los 60, entonces ¿cómo se aprueba? Existe una manera de atravesar esta etapa con serenidad, sin el peso del miedo ni la sombra del remordimiento. Y no requiere fórmulas mágicas. Requiere algo mucho más sencillo: aprender a transformar cada dificultad en crecimiento. Los últimos años pueden traer limitaciones físicas, pérdidas, momentos de soledad e incertidumbre. No sirve de nada negar estas realidades. La clave está en cómo respondemos ante ellas. El espíritu que se llena de queja y resentimiento hace su camino más pesado. En cambio, quien acepta con dignidad, mantiene la fe y busca un aprendizaje en cada prueba, convierte cada obstáculo en un peldaño que lo eleva. La diferencia no está solamente en lo que nos ocurre, sino en cómo respondemos a lo que nos ocurre. El primer paso es practicar el perdón total. Perdona a quienes te hirieron, no porque ellos merezcan tu perdón, sino porque tú mereces tu paz. Y perdónate también a ti mismo por los errores que cometiste, comprendiendo que en aquel momento actuabas con la conciencia que tenías. Chico Xavier enseñaba que el perdón es una de las llaves que liberan al espíritu. Mientras cargas rencor, una parte de ti permanece atada al pasado. Cuando perdonas, recuperas tu libertad. El segundo paso es vivir en gratitud. En lugar de enfocar la mente en lo que falta, en lo que se perdió o en lo que el cuerpo ya no puede hacer, aprende a reconocer todo lo que sí existe. Agradece por haber vivido, por haber amado, por las personas que conociste y por las lecciones que aprendiste, incluso aquellas que llegaron a través del dolor. Cada noche, antes de dormir, recuerda al menos 3 motivos de gratitud. Parece una práctica sencilla, pero puede transformar poco a poco tu mundo interior, y un mundo interior en paz ayuda a vivir con mayor serenidad cada etapa de la existencia. El tercer paso es mantener viva la oración y la conexión con lo divino. No se trata de rezar por obligación ni de seguir una práctica mecánica. Se trata de cultivar una conversación sincera con Dios, con el plano superior, con esa fuente de amor en la que encuentras sentido y esperanza. La oración, enseñaba Chico Xavier, puede convertirse en un refugio para el espíritu. Nos serena, nos orienta y nos recuerda que no estamos solos. Reza por ti, por quienes amas y también por quienes sufren. Haz de la oración un momento de encuentro interior. El cuarto paso es continuar sirviendo y amando hasta el último día. Muchas personas mayores creen que ya no tienen nada que aportar porque su fuerza física ha disminuido. Pero nada podría estar más lejos de esta visión espiritual. El servicio no necesita juventud ni grandes recursos. Una palabra de aliento es servicio. Escuchar con paciencia es servicio. Transmitir una enseñanza, ofrecer una sonrisa, acompañar a alguien que sufre o hacer una oración por otra persona también es servir. Mientras puedas amar, todavía tienes algo que entregar. Chico Xavier dedicó su vida al servicio de los demás y enseñaba que el amor mantiene vivo el propósito del espíritu. Y llegamos al quinto paso, quizá el más liberador de todos. Perder el miedo a la muerte, comprendiendo su verdadera naturaleza. Uno de los grandes mensajes de Chico Xavier fue que la muerte no debe entenderse como una desaparición definitiva. Lo que llamamos morir sería, desde su perspectiva espiritual, dejar atrás el cuerpo para continuar la existencia en otra dimensión. Quienes partieron antes que nosotros no desaparecieron del todo. El amor que construimos con ellos permanece. Cuando esta idea deja de ser solamente una creencia y comienza a instalarse profundamente en el corazón, el miedo puede transformarse en confianza. Permíteme resumir todo este recorrido con una imagen. Imagina que la vida entera fue una escuela. La infancia, la juventud y la adultez fueron los primeros años de aprendizaje. Y los años después de los 60 son como el examen final. No un examen para castigarte, sino para mostrarte cuánto has crecido y permitirte recoger el fruto de todo lo que sembraste. Perdón, gratitud, oración, servicio, fe. Estas son las respuestas que realmente importan. Lo hermoso es que no necesitas haber sido perfecto durante toda tu vida. Puedes comenzar ahora, con el tiempo que tengas. El cielo no juzga solamente por dónde empezaste, sino por la dirección hacia la que caminas. Si tienes más de 60 años, no pienses que estás entrando en una etapa de menor valor. Puede ser, precisamente,
una de las etapas más profundas de tu existencia. No la desperdicies únicamente en miedo o en lamentaciones. Úsala para crecer, amar, reconciliarte y prepararte con dignidad. Y si todavía eres joven, guarda estas enseñanzas, porque el tiempo pasa más rápido de lo que imaginamos, y la preparación para una vida plena no comienza después de los 60, comienza hoy. Si estás acompañando a un ser querido en sus últimos años, recuerda que tu presencia puede ser uno de los regalos más importantes que puedes ofrecerle. Escúchalo, abrázalo, ten paciencia, perdona y déjate perdonar, porque el amor que entregues durante esos momentos no solo acompañará a esa persona, también dejará una huella profunda en tu propia vida. La prueba más importante del alma, esa que comienza después de los 60 y para la que casi nadie se prepara, tiene una solución al alcance de todos. No requiere riquezas, salud perfecta ni condiciones especiales. Requiere un corazón dispuesto a perdonar, agradecer, orar, servir y confiar. Quien camina por esa senda no necesita mirar el final con terror. Puede comprenderlo como una transición, como el paso hacia otra etapa de la existencia. No como quien simplemente se apaga, sino como quien finalmente regresa a casa. Conclusión. Hemos recorrido juntos un camino profundo. Comprendimos que después de los 60 puede comenzar una nueva etapa de despertar interior. Descubrimos las 3 deudas invisibles: el perdón, el amor no entregado y el propósito que el espíritu viene a saldar. También reinterpretamos la soledad como una oportunidad de recogimiento y aprendimos a reconocer aquellas señales que, según las enseñanzas espirituales, aparecen cuando el alma comienza a prepararse para una nueva etapa. Y finalmente conocimos 5 caminos para atravesar esta etapa con mayor paz: perdón, gratitud, oración, servicio y fe. Si tuviera que resumirte todo en una sola frase, sería esta: los últimos años de la vida no son el ocaso del ser humano, sino el amanecer del espíritu. No fuiste creado para vivir únicamente acumulando cosas, persiguiendo reconocimiento o temiendo lo inevitable. Fuiste creado para amar, aprender, perdonar y dejar algo de luz en quienes cruzaron tu camino. Por eso, empieza hoy. Perdona a alguien en tu corazón. Agradece por 3 cosas de tu vida. Llama a esa persona con quien tienes algo pendiente. Dedica unos minutos al silencio y a la oración. Y a partir de ahora encuentra cada día una manera, por pequeña que sea, de servir y amar a quienes te rodean. Esas semillas florecerán en una paz que ninguna circunstancia podrá quitarte.